Fe y Esperanza presenta el estudio de la lección de Escuela Sabática del segundo trimestre del año 2020, que lleva por título ¿Cómo interpretar la Biblia? Hola amigos, ¿qué tal? Les saluda a su amigo y servidor Joel Medina, llegando ante todos ustedes una vez más contento y feliz por traer un nuevo trimestre, el segundo del 2020. Este trimestre lleva por nombre ¿Cómo interpretar la Biblia? Va a ser un trimestre muy interesante, por cierto, especialmente para las personas que vienen recién entrando a las filas del Señor o a ser parte del remanente. ¿Cómo interpretar la Biblia? Tema muy interesante, ¿verdad? Bueno, vamos a mirar algunos temas muy buenos que sin duda alguna nos ayudará incluso a los que tenemos mucho tiempo dentro de la fe, cómo entender mejor la palabra de Dios. Hoy vamos a iniciar con la lección número 1, obviamente, y el título es La singularidad de la Biblia. Claro, antes de entrar al tema y al versículo de memoria, quiero agradecer de una manera muy infinita a cada uno de ustedes por su apoyo, mis hermanos. Ya no vamos a anunciar tanto los programas que tenemos en vivo, solamente si usted quiere acompañarnos y le gustaría estar en sintonía de nuestra estación de radio, Radio Fe y Esperanza, entre allí a feyesperanza.org. Allí usted va a poder mirar los enlaces, también los programas y los locutores, para que usted allí pueda decidir, ¿verdad?, en cuál de ellos quiere acompañarnos y quiere estar con nosotros, ¿verdad? Uno que sí le recomendamos encarecidamente sería el de la mañana a las 8 de la mañana, tiempo centro. Estamos de lunes a viernes con un programa de oración, mis hermanos. Acompáñenos allí y oremos juntos, ¿verdad?, unos por los otros. Mis hermanos, gracias por acompañarnos. Hoy, más que nunca, estamos en vivo en Radio Fe y Esperanza y vienen muchas más sorpresas, por cierto. Gracias a todos ustedes por su apoyo, tanto con sus oraciones como también el apoyo financiero que nos hacen llegar a Fe y Esperanza para poder seguir adelante y seguir predicando el Evangelio de la palabra de Dios, de la verdad presente. Mis hermanos, vamos al versículo de memoria. Hay muchos textos que leer en esta ocasión, de modo que vamos a entrar rapidito. El texto de memoria se encuentra en Salmo 119, 105, un versículo que no tenemos que hacer esfuerzo para memorizárnoslo porque ya no lo sabemos, ¿verdad? Vamos a orar, mis hermanos, antes de leer la palabra de Dios, ¿sí? Oremos. Padre bendito, te damos gracias por el privilegio que nos das de estudiar tu santa palabra y también por el privilegio de poseer aún tu santa palabra. Señor, ayúdanos a escudriñarla diariamente, a encontrar las verdades diariamente, Señor, en tu santa palabra, verdades que nos ayuden a entender el mundo en el que estamos viviendo. Y también, Señor, que nos ayuden a entender cómo encontrar la salvación, cómo encontrar la vida eterna y cómo encontrarnos con nuestro Salvador y Redentor Cristo Jesús. Por la guía de tu Santo Espíritu, Señor, abre nuestro entendimiento y, por favor, quita cualquier idea preconcebida que tengamos y ayúdanos a entender el mensaje, una vez más, de salvación que tú tienes para nosotros. Bendice a cada radio escucha, Señor. Bendice a cada televidente, a todas las personas que ven la lección a través de YouTube, Señor, a través del Internet. Bendice de una manera muy especial a ellos y también a sus respectivas familias. Esto, Señor, lo estamos pidiendo, trayendo ante ti nuestros pecados para que los perdones. Y eso es por la sangre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, en el cual pedimos todo y lo agradecemos. Amén y amén. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si usted transita por este mundo de pecado, si usted transita por este mundo lleno de dolor y de sufrimiento, hay una luz que Dios nos ha dejado. Y esa luz es su santa palabra, la Biblia. Lámpara es, o lámpara debería de ser a nuestros pies. Y digo yo que debería de ser en el sentido de que a veces leemos la Biblia y la modificamos a nuestro punto de vista, a nuestro estilo de vida, porque no nos gusta en algunas ocasiones lo que leemos o lo que vemos allí. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Y ni usted, ni yo, ni nadie tiene el derecho ni la autoridad de tratar de modificarla o de cambiarla o de corromperla de esa manera. Lámpara es a nuestros pies la palabra de Dios, si la tomamos tal y como es y vivimos lo que en ella estudiamos. Es una lámpara a nuestros pies y es una lumbrera en nuestro camino en este mundo, mis hermanos. Esa
santa palabra que Dios nos ha dejado a través de los años, a través de todo este tiempo que usted y yo hoy tenemos, y tenemos el privilegio de paso, mis hermanos. Mire, ¿cómo podemos enfatizar que esto que llamamos la palabra de Dios va a desaparecer? Desaparecer en el sentido literal físico. Llegará un momento dado donde usted tendrá el deseo de encontrarse con un ejemplar de la palabra de Dios. Tendrá usted el deseo de estudiar la Biblia, de tener un libro en sus manos y poder indagar en sus páginas, poder buscar la salvación en sus páginas. Va a ser demasiado tarde. La palabra de Dios se nos fue dada para que usted y yo encontremos en ella a Cristo Jesús. A través de las profecías, a través de los símbolos, a través de las historias, a través de las parábolas, encontramos a Cristo Jesús en medio de ella. Llegará un momento dado donde se prohibirá. La historia se volverá a repetir. Recuerde que ya tiempo atrás se prohibió la palabra de Dios, y las personas que buscaban y que anhelaban y que querían tener la palabra de Dios en sus hogares, en sus manos para poder leerla, no podían, porque no se encontraba ningún ejemplar por ninguna parte. Bueno, eso viene una vez más. Llegará un momento dado donde lo único que usted tenga de la palabra de Dios es lo que usted estudió, es lo que usted indagó en ella. Por eso es sumamente importante, mis hermanos, que usted y yo veamos que la palabra de Dios sea verdaderamente una lumbrera en nuestro camino diario en este mundo lleno de dolor y lleno de pecado. No podemos enfatizar lo suficiente la importancia que tiene que usted dedique tiempo para estudiar la palabra de Dios. Y sabe, tenemos hoy los libros. El libro de la palabra. Y es hermoso, ¿verdad? Indagar en ella, mirar los capítulos y relacionar, ¿verdad? En el libro literal y físico. Pero mis hermanos, hoy, gracias a la tecnología, también están a través de los celulares, a través de los iPads o tabletas o en su computadora, donde usted ahora no requiere mucho para estudiar un tema. ¿Usted quiere estudiar un tema sencillo? Búsquelo en internet rapidito. Busque el tema, cualquier tema que usted esté buscando. Es de la oración, de la fe, de las profecías, de X profecía. Búsquelo en internet y usted lo puede encontrar ahí rapidito. Por supuesto, tenga mucho cuidado, porque no todo lo que está en el internet es verdadero o fiel en cuestión de interpretación bíblica. Sin embargo, en el internet usted puede encontrar incluso la palabra de Dios, 100%, donde usted puede bajar, puede descargar en formato PDF o una aplicación que tenga la palabra de Dios y usted la puede seguir leyendo. No necesariamente tiene que ser a través de un libro, ¿no? Claro, algunas personas pensarán, no, tiene que ser un libro. No necesariamente, mis hermanos, no necesariamente. La palabra de Dios viene de lo alto. La sabiduría viene de parte de Dios. De modo que si es un libro literal, o es un celular, o una tableta, o una aplicación en la computadora, y usted está alimentando su mente, alimentando su vida diariamente de la palabra de Dios. Eso es lo importante. Déjeme le digo por qué. Si pensamos de pronto que, bueno, si se desaparecen los libros literales, en su momento dado, tengo mi celular, ¿verdad? Bueno, también el celular va a desaparecer para los hijos de Dios, en el sentido que tendremos que estar huyendo y tenemos que alejarnos de la tecnología y de todo lo demás. Prepárese. Si usted no puede vivir sin su celular, haga preparativos para que se desprenda un poquito de su celular de pronto, ¿sí? Y en momentos difíciles, mis hermanos, sin duda alguna, ellos están profetizados en la palabra de Dios. Pero allí es donde se cumple, mis hermanos, el hecho de que el Espíritu Santo nos recuerde a cada uno de nosotros lo que hemos estudiado. Así es. El Espíritu Santo nos va a recordar todo lo que hemos leído en la palabra de Dios. Esos momentos que pasamos escudriñando la palabra de Dios, eso el Espíritu Santo lo traerá de nuevo a nuestras mentes y ese será nuestro alimento espiritual en su momento. Pero, ¿cómo el Espíritu Santo nos va a recordar algo que no hemos estudiado? ¿Sí me entiende? ¿Cómo podemos nosotros pensar que el Espíritu Santo nos va a traer algo a nuestra mente cuando en realidad nunca lo estudiamos? Eso no puede ser. Porque recuerde que si usted estudia la palabra de Dios y ora, son los dos ingredientes que un hijo verdadero de Dios debe tener en su vida. Y no digo que con eso nada más usted tenga la vida eterna, no. Porque leer la Biblia y orar no es suficiente. Tenemos que vivir una vida de amor, una vida
que vaya de acuerdo con la vida de Cristo Jesús, para que usted y yo, ahora sí, podamos reflejar esa luz que solamente emana de Cristo Jesús. Jesús es el sol, Jesús es la luz, Jesús es la vida, Jesús es la palabra de vida. Él tiene que estar en nosotros para que nosotros podamos reflejar esa luz, ¿cierto? Mis hermanos, ¿sabe? Es la razón por la cual con fe y esperanza estamos llegando o tratando de llegar a todos los confines de la tierra. Pero es difícil. Tiempo de pronto hace falta. Hay tantas personas que están preguntando, que yo no he tenido oportunidad de contestarles, por cierto. Ha habido mucho trabajo, mis hermanos, en las últimas semanas, por eso es que esta lección incluso está llegando un poquito tarde ante todos ustedes. Hay mucho trabajo que hacer, mis hermanos. Necesitamos ayuda, mucha ayuda, ¿sabe? Si usted pudiera ayudarnos, mis hermanos, sería fantástico y lindo. Si quiere involucrar con fe y esperanza, háblenos. Y miraremos ahí en qué forma usted nos puede ayudar dentro del ministerio, ¿sí? Pero mis hermanos, la palabra de Dios es una lámpara a nuestros pies, ¿ok? Y por supuesto, una lumbrera en nuestro camino que va guiándonos para no perdernos en ninguna manera y jamás. Porque la palabra de Dios nos estará guiando en todo momento y la palabra de Dios es Cristo Jesús. La palabra de Dios es el Espíritu Santo que nos guía diariamente. Entramos a la parte ahí del sábado. Hay un texto de la lección que me gustaría compartir con ustedes que es muy elocuente para lo que estamos estudiando y lo que vamos a mirar en esta semana, por cierto. Dice, la palabra de Dios está compuesta por 66 libros y escrita durante más de 1500 años en 3 continentes, Asia, África y Europa, por más de 40 autores. La Biblia es única. No hay otro libro sagrado ni religioso como este. Y no es de extrañar. Al fin y al cabo es la palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Jehová, ¿verdad? Hay más de 24.600 manuscritos del Nuevo Testamento que se conservan de los primeros 4 siglos después de Cristo. De los manuscritos originales de Platón hay 7, de Heródoto 8 y de la Ilíada de Homero un poco más. Son 263 copias las que perduraron. Por lo tanto, tenemos una poderosa evidencia que confirma la integridad del texto del Nuevo Testamento. Y recuerde que últimamente se han encontrado en Qumran, en las cuevas de Qumran, se han encontrado los escritos de Isaías, de los profetas menores. Hermanos, es impresionante. Aquellas personas que piensan que la palabra de Dios no es más que una sola fábula, no es más de que algo inventado por los hombres. Bueno, vamos a mirar en esta lección algunos detalles que nos quitarán esas dudas, por cierto. Pero hay muchas evidencias arqueológicas que la palabra de Dios ha sido, es y será la palabra de Dios. La Santa Biblia, un libro sagrado, un libro al que merece todo nuestro respeto, porque ahí está incrustada la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y por supuesto la enseñanza de nuestro Padre Celestial. En Isaías 48 dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. La palabra de Dios, ¿cuánto tiempo durará? Para siempre. Y la Biblia es la palabra de Dios. Eso que no nos quede la menor duda. Vamos a la parte del domingo, mis hermanos. La palabra viva de Dios. Dice la pregunta que aparece allí. Lee Deuteronomio 32, 45 al 47. ¿Cómo describe Moisés la palabra de Dios y su poder en la vida de los hebreos que están a punto de entrar en la tierra prometida? Deuteronomio 32, 45 al 47 dice, y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel. Y les dijo, aplicad a vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. O sea, hace que la Biblia también se le conoce como una ley. Aquí estamos hablando del Pentateuco, estamos hablando de, obviamente, la primera parte de la Biblia. Necesitamos reconocer, mis hermanos, que la Biblia se ha ido formando en secciones y en diferentes tiempos, ¿no? Esdras y Nehemías, ellos vinieron a recopilar la última parte que se conoce hasta el día de hoy como el Antiguo Testamento.
Aquí estamos hablando con Moisés, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la palabra de Dios. Después de Esdras y Nehemías completan lo que es el Antiguo Testamento, lo que nuestro Señor Jesucristo utilizó en muchas ocasiones, recuerda. Como dice el profeta, y él recitó, por cierto, Isaías recitó en algunas ocasiones otros profetas, otros textos del Antiguo Testamento. De modo que sabemos de esa manera que Jesús tenía la Biblia y él la conoció obviamente. Bueno, imagínense que no la iba a conocer si prácticamente podríamos decir que él fue el que inspiró a esas personas, ¿no?, para que la escribieran. El versículo 47 dice, porque no os es cosa vana, es vuestra vida. ¿Qué cosa es vuestra vida? La ley de Dios, la santa palabra de Dios. Y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando al Jordán para tomar posesión de ella. Entonces la respuesta para esta pregunta que aparece aquí en el domingo, dice, la respuesta es palabra de mucho valor y como fuente de vida es la Biblia, es la ley de Dios, es en su momento el Pentateuco. Cuando Jesús estuvo aquí, vuelvo a repetir, fue el Antiguo Testamento. Ahora, para nosotros, es el Pentateuco, el Antiguo Testamento y por supuesto el Nuevo Testamento, ¿verdad? Qué maravilloso es nuestro Padre Celestial, cómo Él ha hecho todo esto, ¿no? Y sabe, yo me atrevería a decir algo que tal vez algunas personas van a decir, pero ¿por qué dice eso? Hoy usted y yo tenemos el Pentateuco, tenemos el Antiguo Testamento, tenemos el Nuevo Testamento y también tenemos el Espíritu de Profecía, o bien lo que conocemos como los escritos de la hermana White, que también son inspirados de parte de Dios. Como pueblo adventista necesitamos entender esa parte. Recuerde, ya lo hemos recalcado bastante en las profecías. Lo hemos recalcado lo suficientemente para que nosotros entendamos claramente de que los escritos de la hermana White también tienen inspiración divina, ¿verdad? Qué hermoso es saber esto, mis hermanos, que Dios no deja a su pueblo solo en ningún momento. Entonces, hay una pregunta más allí en la parte del domingo. Dile Juan 1:1 al 5 y el 14. Y luego el 14, versículo 6. ¿Qué nos enseñan estos versículos sobre Jesús y la vida eterna? ¿Qué relación hay entre el verbo hecho carne y la revelación y la inspiración de las Escrituras? Bien, vamos a mirar. Juan 1:1 en adelante. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, eso es Juan 1 del 1 al 5 y el 14 también, ¿verdad? Ahora vemos acá a Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Qué hermoso saber que Jesús es la luz. Y esto yo lo he comentado anteriormente, mis hermanos, en muchas ocasiones donde hemos mencionado. Donde hay tinieblas, llega la luz y las tinieblas tienen que huir por fuerza. Por fuerza. Pero donde hay luz, las tinieblas no pueden entrar. Interesante, ¿verdad? Se ha dicho que Lucifer o Satanás es el príncipe de las tinieblas, el príncipe de este mundo. Él es la oscuridad, mientras que Jesús es la luz. Jesús llega, Satanás tiene que huir. Pero donde Jesús está, Satanás no puede entrar. Invite a Jesús que sea parte de su vida. Satanás no podrá entrar a su vida si Jesús está allí en su corazón. Invite a Jesús a ser parte de su matrimonio. Satanás no puede entrar a destruir su matrimonio si Jesús es el centro de su matrimonio. Invite a Jesús a ser parte de su familia. Posiblemente tenga problemas en su familia. Tal vez Jesús no está en el centro de su familia, en todos los integrantes de la familia. Bueno, invite a que Jesús sea parte, el centro de la familia entera. Y si Jesús está allí como parte de la familia entera, mis hermanos,
Satanás no puede entrar y no puede destruir. Obviamente, y no digo que todos estén apartados de Jesús, pero si dentro de la familia hay un miembro que no está consagrado al Señor, ese miembro de la familia, y puede ser la familia de sangre o la familia en la fe también, ese miembro que no está consagrado a Dios, puede ser el instrumento que Satanás utilice para poner discordia dentro de la familia y que todos, aunque seamos cristianos, aunque tengamos el amor de Jesús, de pronto tambaleemos. Satanás puede utilizar a un miembro de la familia. Por eso es que Satanás puede utilizar un miembro dentro de la iglesia para hacer daño a la misma iglesia. Por eso, tengamos mucho cuidado cómo hablamos, cómo nos relacionamos, cómo tratamos a los demás. Si es a nuestra misma pareja, si es a nuestros hijos, si es en el trabajo, si es en la iglesia. ¿Cómo nos portamos? Bueno, recuerde, si Jesús es la luz y Él está con nosotros, de nosotros va a salir luz. Pero si Jesús no está en nosotros, entonces quien está en nosotros es el príncipe de las tinieblas. Y de nosotros sale oscuridad. Y ahí son los problemas. Hermanos, o somos hijos de Dios, o somos hijos del diablo. Así lo pone la palabra de Dios. Son palabras bien fuertes, ¿verdad? Yo soy hijo del diablo. Bueno, vea sus obras. Porque al fin y al cabo, por sus frutos, nos daremos a conocer. Por nuestros frutos, nos daremos a conocer. ¿Sabe? Ese texto lo aplicamos muy bien y muy firme, ¿verdad? A las demás personas. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. Por los frutos los vamos a conocer. Bueno, ¿y mis frutos cuáles son? Somos buenos para apuntar y decir y atacar y criticar y etcétera, etcétera, ¿no? Pero, ¿y mis frutos cómo están, mis hermanos? Ahí el detalle, ¿sí? Analicemos esa parte de nuestra vida, mis hermanos, y seamos humildes ante el Señor y aprendamos a humillarnos ante Dios y permitamos que Dios haga el cambio en nuestra vida si es necesario. La palabra de Dios es la palabra que puede transformar la vida. Pero la palabra de Dios no va a forzar una transformación en alguien que no quiere ser transformado. En alguien que no le interesa estudiar la palabra de Dios. En alguien que no ora tampoco al Señor. En alguien que no quiere cambiar su vida, su forma de ser. Dios no lo va a cambiar a fuerza tampoco. No porque no pueda, sino porque Él es un caballero y respeta tu decisión. Porque al fin y al cabo, Él te dio la libertad y la oportunidad de que tú elijas por tu propia cuenta. O que yo elija por mi propia cuenta. ¿Se da cuenta? La respuesta para esta pregunta que aparece en el domingo, donde dice, lee Juan 1 del 1 al 5, la respuesta es, palabra de mucho valor. Y como fuente de vida, así es considerada la palabra de Dios y, por supuesto, Cristo Jesús. Es una relación. La palabra de Dios es Cristo Jesús. Jesús dijo en un momento dado a los judíos, vosotros escudriñad las Escrituras, porque creéis que ahí tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. En otras palabras, Jesús les dice, ustedes leen y leen y leen y leen y ejecutan lo que dice la Biblia, hacen todo lo que dice la Biblia, porque piensan que haciendo lo que está aquí en la Biblia, se van a salvar. Pero no se han dado cuenta que la Biblia los está apuntando a mí. Yo soy de lo que en la Biblia habla. Yo soy el que hace ese cambio que la Biblia dice. No podemos nosotros por nuestra propia cuenta hacer los cambios. Y hermanos, aunque vivamos la ley de Dios al pie de la letra, si no tenemos a Jesús en nuestra vida, de nada sirve. Podemos guardar el sábado, pero al 100%. Pero si Jesús no está en nuestros corazones, de nada nos sirve. De nada nos sirve. Al pie de la página y el domingo dice, vuelve a leer Deuteronomios 32:47. En tu experiencia, ¿cuán cierto es que la obediencia a la palabra de Dios no te es cosa vana? Porque la fe y otra pregunta, ¿por qué la fe en Dios y la obediencia y su palabra nunca son en vano? Muy bien, leemos rapidito aquí otra vez Deuteronomios 32:47. Dice, porque no os es cosa vana, es vuestra vida. Y por medio de esta ley haréis prolongar
vuestros días sobre la tierra, ¿dónde vais? Pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Sin duda alguna, el que lee la palabra de Dios tiene paz y tranquilidad y no se enferma tan fácil como una persona que no tiene la palabra de Dios, que no tiene paz y tranquilidad. Hermanos, el estrés, las enfermedades mentales vienen a causa de la enfermedad que se le llama estrés, que se le llama depresión. Pero una persona que confía en Dios no tiene por qué estar deprimida. Ponga todos sus problemas. Y cuando decimos todos, son todos sus problemas en las manos de Jehová. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Poner los problemas en las manos de Dios y sentarnos ahí a gusto, tranquilo? No. Ponga todo en las manos de Dios y actúe apropiadamente para solucionar cada uno de los problemas. Recuerde, si un problema tiene solución, no se preocupe. Vaya paso a paso y solucione el problema. Pero no se preocupe, no se deprima. No cargue el juicio por esa parte. Si el problema tiene solución, hay que solucionarlo. Y ahí es donde entra la parte de ponerlo en las manos de Dios, en las manos de Cristo Jesús. Y trabajar junto con Jesús para solucionar el problema. De modo que, si su problema tiene solución, no se preocupe. ¿Para qué se preocupa? Por el otro lado, si su problema no tiene solución, no hay forma de solucionarlo, ¿para qué se preocupa? De igual manera, no se puede solucionar. Si se da cuenta. ¿Qué gana con preocuparse si su problema no tiene solución? ¿Entiende? Y hay problemas, mis hermanos, que de pronto no los podemos solucionar. Y está bien, bueno, pues ya ni modo. Vamos adelante. Y mirar lo mejor que podamos en nuestra vida y seguir adelante solamente confiando en Jehová. Y si el problema no tiene solución, pues no me voy a preocupar por él. Vamos adelante, ¿verdad? La respuesta para esta pregunta que está ahí al pie de la página que hemos puesto, la Biblia es el único libro que transforma vidas y por medio de ella encontramos la salvación que es Cristo Jesús o que es en Cristo Jesús. Gloria sea a nuestro Padre Celestial. Bueno, vamos adelante a la parte del lunes. ¿Quién escribió la Biblia y dónde? Dice la pregunta que aparece ahí en el lunes. ¿Qué nos dicen los siguientes versículos sobre los escritos bíblicos y su contexto? Los escritores bíblicos. ¿Okay? Y su contexto. Vamos a mirar aquí parte de lo que vivieron ellos, aunque en muchas ocasiones parecía como que no hay mucha relación, pero estamos hablando de los que sabemos que escribieron la palabra de Dios. ¿Sí? Dice Éxodo 2:10. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Lo cual eso significa Moisés, ¿no? Salió de las aguas. Entonces, ahí tenemos a Moisés viendo cómo Dios lo protegió, porque había un propósito para Moisés. Y ya, usted conoce la historia de Moisés, no vamos a entrar en ella. Amós 7:14. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta, no soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. A eso se refería a Amós para decir, yo no soy nadie importante. Y hermanos, escuche esto que le voy a decir. Qué hermoso saber que una persona con humildad se puede acercar ante Dios y decirle, Señor, úsame solamente. Yo no soy importante. De hecho, es un lema que tenemos en Fe y Esperanza. Aquí nadie somos importantes, mis hermanos. Ni yo, ni él, ni ella, ni nadie somos importantes. Somos instrumentos en las manos de Dios, luchando y buscando la forma de agradar a Dios y glorificar a Dios con todo lo que hacemos. Parecido a lo que hizo Amós. Que Dios nos utilice en su obra y que Dios utilice nuestros talentos como Él mejor crea posible. Pero lo que usted y yo tenemos que hacer, mis hermanos, lo mismo que Amós, prestarse a Dios y ponerse en sus manos y decir, Señor, utilízame. Y ahí es más lo que Dios quiere hacer con otro punto y aparte, ¿verdad? Sabemos que Amós fue un profeta, pero nótese que él ni siquiera se consideraba profeta. Igual que la hermana White, ella no se consideraba profeta. Sabemos ahora que fue profeta, pero qué hermoso saber que un profeta es humilde y no se ensalza porque yo tengo conexiones especiales con Dios. Hermanos, ese orgullo
pudiera desconectar en un momento dado ese lazo que hay entre Dios y el profeta. De hecho, pasó en algunos de los casos, ¿no? Usted puede ver en la palabra de Dios que hay profetas que en un momento dado eran de parte de Dios y profetizaban apropiadamente y correctamente, pero se apartaron de Dios. Al igual que reyes, como el rey Saúl, por ejemplo. El rey Saúl fue elegido por Dios. ¿Que acaso se equivocó Dios? No, Dios no se equivocó. Dios nunca se equivoca. Entonces Dios trae a Saúl, levanta a Saúl, porque en su momento Saúl era una buena persona, era un fiel hijo de Dios. Pero todo eso, recuerde que está escrito y plasmado en la palabra de Dios para nuestro entendimiento, para que usted y yo comprendamos cómo trabaja Dios y cómo es Dios también. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a la siguiente cita, que se encuentra en Jeremías 1, del 1 al 6. Dice las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Número 3. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11º de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5º. Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Qué hermoso, ¿no? Dios te dice a ti también: mira, yo te conozco desde antes que te formara en el vientre de tu madre. Y te he traído al mundo para que seas feliz, para que triunfes y para que tengas buena vida. Y para que testifiques de mi nombre. Pero Dios nos da la libertad de elegir qué es lo que vamos a hacer y con quién vamos a hacer. Pero el plan de Dios es que usted se salve, que usted llegue al cielo, que usted encuentre la patria celestial, a través de Cristo Jesús, obviamente. Pero qué hermoso saber, ¿no? Si vino pues a mí palabra de Jehová, a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Qué hermoso, ¿verdad? Y ahora, obviamente Jeremías dice: pero soy un jovencito, ni siquiera sé hablar bien. Cuando Dios te llama, Él no está buscando títulos, ni diplomas, ni doctorados. Cuando Dios te llama porque Él sabe que tú puedes hacer la obra. Un corazón humilde que se acerca a Dios, Él lo usa para su bien. Entonces, pero de repente ni siquiera sé leer. Dios te puede utilizar, incluso si no sabes leer. Pero ni siquiera sé hablar bonito. ¿Y quién dijo que tienes que hablar bonito para que Dios te utilice? Dios pondrá palabras en ti en su momento dado. Hay personas que no saben leer que han ganado muchísimas almas. ¿Sabía usted de eso? Porque tal vez no sabrán leer, pero usan la inspiración divina para traer almas a los pies de Cristo Jesús. ¿Y cómo? Bueno, ¿sabe? No sé leer. De modo que voy a ir con una persona que me ayude, que me lea la palabra de Dios. Léeme la palabra de Dios. Es que no sé leer. Y a la persona que está leyendo, haciéndole el favor, cuando menos acuerda, se encuentra ya en los brazos de Cristo Jesús. Qué hermoso, ¿verdad? La palabra de Dios. Cualquier persona que entra a estos mares de agua hermosa y dulce, mis hermanos, tarde que temprano terminan rindiéndose a Cristo Jesús, si es que miran la luz y la aceptan. Vamos adelante. Sigue diciendo aquí, ahora Daniel 6, 1 al 3, pareció bien a Darío constituir sobre el reino a 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino.
Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de Dios, con la santa ley de Dios o con la palabra de Dios, que es la Biblia. Mis hermanos, igual aquí vemos a Daniel siendo utilizado por Dios. ¿Y por qué? Porque él se humilló ante Dios y permitió que Dios lo utilizara, ¿verdad? Hermoso saber eso. Mateo 9:9 dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Este pasaje ha dejado perplejo a muchas personas, ¿no? De repente piensa que ahí está Mateo cobrando los impuestos, ¿no? Los tributos, son impuestos. Y de repente viene Jesús y le dice: sígueme. Y él, dejando todo, se levanta y lo sigue. ¿A qué se debe que Jesús tenía esa fuerza o ese poder de poder decirle a una persona: sígueme? Y la persona, dejando todo, lo seguía. Muchas personas piensan que Jesús andaba vestido de rabino y con un manto que tenía autoridad. Bueno, yo diría más que eso. La voz de Jesús, obviamente, era la voz de Dios. Y aquella persona que verdaderamente, aunque esté en malos caminos, porque un cobrador de tributos no era bien visto en aquel entonces. Y de hecho hasta el día de hoy, ¿verdad? Todavía no. Los que cobran los taxes todavía ahí son personas de no mucha confianza, ¿verdad? Estoy bromeando, obviamente, ¿no? Pero como que si llaman de la oficina de impuestos, como que uno rápido se pone nervioso, ¿no? Y ay, Dios mío, ¿qué hice? ¿Qué me van a cobrar ahora, no? Y caen mal esa gente, ¿verdad? A eso me refiero. Pero mis hermanos, Mateo, obviamente Jesús conocía el corazón de Mateo. Y sabía a quién estaba diciendo: sígueme. Sígueme. Y él, dejando todo, le siguió. Apocalipsis 1:9: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada de Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Personas que han escrito la palabra de Dios, que se han entregado a Cristo Jesús y que han sido fieles a Cristo Jesús, mis hermanos. Eso es lo que vamos encontrando aquí. Y qué hermoso saber, ¿verdad?, que nosotros tenemos esa bendita esperanza. Vamos a mirar lo que dice aquí Filipenses 3:3-6, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel. Está hablando aquí Pablo de él, ¿no? De lo que él era. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irrepresible. O sea que Pablo dice: yo era intachable, lo que yo era, yo fui. Y orgullosamente él era lo que expresaba, ¿no?, antes de conocer a Cristo Jesús. Mas viene Cristo Jesús y lo humilla hasta el polvo. Y Pablo, siendo un hombre sincero, que a pesar de que perseguía a la iglesia, perseguía a los santos, siendo un hombre sincero, encontrándose con Cristo Jesús, él obviamente sigue la verdad. Él tuvo que cambiar, tuvo que hacer un cambio radical de obedecer a los sacerdotes o ahora obedecer a Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Jehová, que él siguió a Cristo Jesús. Él bien podría haber endurecido su corazón y decir: no, tú estás mal. Igual como pensaban los sacerdotes, los escribas, los fariseos, ¿verdad? Y los abogados de aquel entonces, ¿no? Los de la ley. Pero mis hermanos, dice, ¿qué nos dicen estos siguientes versículos sobre los escritores bíblicos y su contexto? Fueron seres humanos con sus propios desafíos, pero fieles a Dios, a tal punto que Dios los usó para su propósito. Incluso muchos de ellos murieron por ser fieles hijos de Dios, ¿verdad?
Al pie de la página y el lunes dice tantos escritores diferentes, en contextos tan diversos, y sin embargo, el mismo Dios se revela a través de todos ellos. La pregunta, ¿cómo nos ayuda esta asombrosa verdad a confiar la veracidad de la palabra de Dios? Muy bien, no hay ninguna contradicción en la Biblia y es un mensaje transformador. Desde Moisés hasta los profetas, hasta los patriarcas, no hay ninguna contradicción en la palabra de Dios. Y luego se agrega el Nuevo Testamento y lo que es el Pentateuco, los patriarcas, los profetas, el Nuevo Testamento, no hay una contradicción. Pero de repente pareciera como que hay contradicciones. Bueno, no hay contradicción. De pronto alguna persona puede decir, no, aquí se contradijo la Biblia, mira, aquí dice así y aquí dice así. No, hay el por qué se menciona así y por qué de repente parece que es lo contrario. Pero si usted analiza la palabra de Dios y busca la verdad, la va a encontrar. ¿Okay? La palabra de Dios nunca se contradice en ningún momento y algo interesante también, la hermana White nunca contradice la palabra de Dios. Tampoco. ¿Okay? Para que nos demos cuenta que también ella fue inspirada o lo que escribió fue por inspiración divina. Martes, la Biblia como profecía. ¿Cómo revelan los siguientes pasajes los detalles del Mesías venidero? Aquí tienen, hermanos, un buen número de profecías sobre Jesús. En Génesis 49 del 8 al 12, Salmos 22 del 12 al 18, Isaías 53, 3 al 7, Daniel 9, 24 al 27, Miqueas 5, 2, Malaquías 3, 1 y Zacarías 9, 9. Voy a ir a leer un poquito rápido porque en realidad esto es mucho para leer y el tiempo se nos está agotando. Dice Génesis 49, 8 al 12. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Ahí es donde empieza el león de Judá, ¿no? Que es Cristo Jesús. Se encorvó de su hecho como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna, llevó en el vino su vestido, y en la sangre de sus uvas su manto, sus ojos rojos del vino, y sus dientes blancos de la leche. Aquí está hablando la importancia que tendría el Mesías en su momento cuando llegase. Entonces vamos a Salmos 22, 12 al 18. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basaam me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente, hablando del enemigo de Dios, ¿verdad? Aunque aquí lo pone como toros, ¿no? Dice, he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Número 15, como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Qué forma tan fuerte de llamar Jesús, ¿verdad? Parecía casi un insulto, ¿no? A las personas, a los impíos que han rodeado a Cristo Jesús, manejados por el enemigo en este caso. Me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Aquí está donde se estaba profetizando que iban a clavar, ¿no? las manos y los pies de Cristo Jesús. 17, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Interesante. Aquí está hablando claramente de que ningún hueso iba a ser quebrado. Cuando traspasaron los clavos, no tocaron ningún hueso. Profecía. Por eso él dice, puedo contar todos mis huesos, ¿verdad? Qué interesante, ¿verdad? Número 18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Exactamente lo que pasó cuando Jesús fue crucificado, ¿verdad? Entonces la respuesta para este texto aquí, profetizando a lo que sucedería a Cristo al ser perseguido por Satanás y lo que harían en su crucifixión. Aquí lo vemos en Salmos 22, del 12 al 18. Entonces Isaías 53, 3 al 7, un texto muy conocido, lo que él padecería por el ser humano, ¿no? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él
nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de los trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Si estas palabras no ponen ternura, enternecen su corazón, ¿sabe? No habrá nada más que le haga ver lo que Jesús ha hecho por usted y por mí. Aquí en Isaías 53 vemos el sufrimiento, la humillación y muerte que tendría que pasar Cristo por el ser humano, y más que por el ser humano, por usted y por mí. Es triste, pero es la realidad, mis hermanos. Y todavía así estamos pensando si le aceptamos o no le aceptamos, jugando a portarnos bien hoy y mañana, quién sabe. Daniel 9, 24, 27, las 70 semanas, ¿verdad? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí estamos viendo, y no lo vamos a explicar ahora, ¿no? Porque ya lo he explicado bastante en el trimestre pasado sobre Daniel precisamente. Estamos mirando aquí desde su ministerio, al ser ungido y su crucifixión para poner el fin al pecado y a la iniquidad. El ministerio de Cristo Jesús estaba profetizado en Daniel en las 70 semanas, que era precisamente para el pueblo de Daniel, ¿verdad? El pueblo judío. Miqueas 5:2, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Qué hermoso saber que aquí está profetizando que el Rey de Reyes y Señor de Señores saldría de Belén, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué nos revelan estos versículos? Bueno, vendría o saldría de Belén Cristo Jesús, ¿verdad? De ahí iba a venir. Mira, Malaquías 3:1, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Hablando de Juan el Bautista, no. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Hablando ahora de la venida de Cristo Jesús. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Por si a alguien le queda alguna duda, que Jesús es el arcángel Miguel. ¿Okay? Profetizado de paso. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. ¿Quién es el ángel del pacto? Cristo Jesús. Miguel. Y digo esto porque algunas personas todavía están pensando que Miguel no es Cristo Jesús. Entonces, la respuesta para este texto, la gloria mayor para el templo, la visita literal de Cristo, el Hijo de Dios en el templo, ¿verdad? Recuerde que el templo de Herodes, el último que se hizo, ya ahí no estaba la chequina, no estaba la gloria de Dios como en el templo de Salomón o en la carpa cuando Moisés la levantaba en el desierto. Muy bien, la última, Zacarías 9:9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Qué hermoso saber, ¿no? Aquí nos está mostrando la humildad de Cristo
y el hecho que entraría a Jerusalén en un asno, en un burrito, ¿verdad? Qué hermoso saber, mis hermanos, que todo esto se cumplió y por eso tenemos la certeza y la seguridad que Cristo Jesús es nuestro Salvador, el que fue anunciado a través de la palabra de Dios a través de muchos siglos. Muy bien, al pie de la página y el martes dice, ¿cuántas razones puedes enumerar por las que crees en Jesús y en su muerte en nuestro favor? Compártelas en clase el sábado y hazte esta pregunta. ¿Por qué las evidencias son tan convincentes? Muy bien. La última pregunta la contestamos aquí, pero lo que vamos a enumerar aquí es el por qué nosotros creemos, ¿no?, que Jesús es en sí a nuestro favor y es nuestro Redentor. Es nuestro Creador. Lo vemos en toda la Biblia. Más de 100 profecías anunciaron su llegada y ministerio, su sangre derramada por mí, su muerte para salvarme a mí, su resurrección, su promesa de nuevos cielos y nueva tierra, su promesa de vida eterna. Por eso es que sabemos que Jesús es fiel, ¿verdad? Y ahora las evidencias que existen en Él, porque es nuestro Creador, lo ha prometido, murió por mí y volverá por mí. Eso es, mis hermanos, lo que podemos decir de este texto. Miércoles, la Biblia como historia. Ya vamos ahí casi terminando. Dice la pregunta, lee 1 Corintios 15 del 3 al 15 y 51 al 55. Romanos 8, 11 y 1 Tesalonicenses 4, 14. ¿Qué nos enseñan estos pasajes? No solo sobre la verdad histórica de la resurrección de Cristo, sino también acerca de lo que significa para nosotros. Muy bien, dice 1 Corintios 15 del 13 al 5. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Muy bien, Cristo venció la muerte y nos rescata del pecado al morir por nuestros pecados. 1 Corintios 15 del 51 al 55. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Sorbida, perdón, es la muerte en victoria. Número 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Muy bien. La respuesta para este versículo, una transformación de corruptibles a incorruptibles. Alabado sea el nombre de Jehová, ¿verdad? Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Bien, entonces la respuesta para ese texto es, el Espíritu Santo que levantó a Cristo de entre los muertos, también nos levantará a nosotros. ¿Okay? Qué hermoso saber esto, ¿verdad? Ahora, 1 Tesalonicenses 4:14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Todo el que muere siendo fiel a Cristo, Dios lo resucitará. Esa es la esperanza en este versículo. Bien, mis hermanos, ahí al pie de la página, el miércoles, ¿por qué es tan importante para nuestra fe la promesa de la resurrección? Especialmente por el hecho de que entendemos que los muertos duermen. Sin ella, ¿por qué nuestra fe realmente es vana? Dice la respuesta de un servidor, si no resucitamos, todo termina con nuestra muerte. Y no hay esperanza en la eternidad dada por nuestro Dios. Si todo lo que estamos haciendo aquí, mis hermanos, termina cuando usted y yo vamos al descanso, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿De qué sirve tanto esfuerzo de estudiar y de prepararnos para la venida de Cristo Jesús? Si una vez que morimos, ahí quedó todo. ¿Se da cuenta? Mas, sin embargo, sabemos que nuestro Redentor vive, ¿verdad? Y que Él vendrá por nosotros. Eso no debemos de dudarlo en ningún momento. Jueves, el poder transformador de la palabra es el título para este día. Dice
la pregunta que aparece ahí. Leer Segunda de Reyes 22, del 3 al 20. ¿Qué hace que el rey Josías rasgue su ropa? ¿Cómo cambia su descubrimiento no solo a él, sino a toda la nación de Judá? Voy a resumir esto nada más, mis hermanos, porque el tiempo se nos ha terminado, pero encuentran el libro de la ley, o el Pentateuco, y el rey lo trae el sacerdote y se lo lee. Cuando el rey entiende lo que está en la palabra de Dios, se da cuenta que le han fallado a Dios, se da cuenta que han desobedecido a Dios. Sin embargo, él rasga sus vestidos. Eso es dando a entender, nos hemos equivocado, y en forma de humildad y en forma de arrepentimiento, y ahí cambia su corazón. Dice el último, si usted lee todo el texto, que él llora, él se arrepiente. Y puesto que él se arrepintió, Dios le perdonó también. Esa es una hermosa promesa, mis hermanos, que usted va a encontrar aquí a través de Segunda de Reyes. Así es que la respuesta para esta pregunta, lo vamos a decir nada más, se dio cuenta que el pueblo había desobedecido a Dios, número uno. Y segundo, al descubrir en la Biblia la verdad, se arrepiente y busca la voluntad de Dios. Y ahí es donde él es reivindicado, ¿no? Aunque el pueblo sufre las consecuencias de haberse apartado, según podemos mirar ahí al último, sin embargo, el rey, él muere antes de que vea, digamos, el sufrimiento del pueblo. Ok, otra pregunta que aparece aquí. ¿Cómo nos garantiza la Biblia que tiene el poder de cambiar nuestra vida y mostrarnos el camino de la salvación? Lee Juan 16, 13 y 17, 17, Hebreos 4, 12 y Romanos 12, 2. Juan 16, 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es el Espíritu Santo que nos guía, la respuesta que encontramos aquí. Es el Espíritu Santo que nos guía a la verdad y a la salvación, para perdón de nuestros pecados que encontramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es la respuesta para esos textos aquí. ¿Okay? Entonces, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Espada de dos filos es el Nuevo y el Antiguo Testamento de paso, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y descierne a los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios llega hasta ese punto, ¿no? Traspasa el alma. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muy bien, la respuesta para el primer versículo ahí de Hebreos, la palabra de Dios penetra a lo más profundo de nuestro ser y nos transforma, por cierto. Cuando usted lee la palabra de Dios y entra en nuestro corazón, nos transforma de esa manera, ¿ok? Número 2, al estudiar la Biblia somos transformados al entender el mensaje de salvación, según Romanos 12:2. Y vamos allí ahora, mis hermanos, a la parte del viernes. Para estudiar y meditar tenemos aquí varias preguntas que aparecen allí en 3 secciones, ¿no? La sección número 1 dice, ¿de qué manera la profecía confirma el origen divino de la Biblia? Muy bien, tenemos la respuesta aquí, número 1, todo lo profetizado se ha cumplido, tal como lo encontramos en la Santa Biblia. La segunda pregunta que aparece ahí en la sección número 1, ¿cómo pueden afirmarnos en nuestra fe estas profecías cumplidas? Número 2, el Espíritu Santo inspiró a sus siervos los profetas y todo se ha cumplido. Sabemos que todo eso viene por parte de Dios. Cuando usted lee Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 y luego Apocalipsis, la confusión que hay entre ambos libros y cómo se ha cumplido todo 100% al pie de la letra, mis hermanos, no nos queda la menor duda de que el Espíritu Santo y Dios estuvieron allí, ¿verdad?, inspirando a estos siervos, los profetas. En la sección número 2, en cuanto a la pregunta final del estudio del martes, ¿por qué son tan poderosas las evidencias de Jesús como Mesías? La otra de la pregunta, ¿por qué son tan poderosas las evidencias de Jesús como Mesías? Por las profecías que se cumplieron y Cristo las confirmó, 100%. Cada una de ellas al resucitar de entre los muertos. Jesús cumplió 100% lo que se predijo de él. En Jesús nada más. Es verdad que alrededor del año
cuando Jesús estuvo aquí en este mundo, salieron muchos que decían ser el Cristo, ¿sabe? De hecho, Barrabás decía él ser el Cristo y él ser el Mesías. Pero obviamente las profecías no se cumplieron en ellos de una y de otra manera. Tal vez algunos rasguitos nada más tendrían, ¿no? Vamos a ponerle de esa manera. Pero en Jesús, en Cristo Jesús, se cumplieron 100% todas las profecías. Desde el ángel que iba a avisar a María, desde nacer en Belén, desde entrar por la ciudad en un burrito, ¿verdad? O en un asno. Entre otras cosas más, ¿verdad? De modo que sabemos ahora sí, mis hermanos, claramente que en Jesús se ha cumplido la palabra de Dios 100%. Número 3, y para terminar, Jesús y los apóstoles demostraron una fe inquebrantable en la veracidad y la autoridad divina de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, ¿cuántas veces se refirió Jesús a las Escrituras y a qué a menudo en referencia a Él mismo? Las Escrituras deben cumplirse. Dice ver, por ejemplo, Mateo 26, 54, 56, Marcos 14, 49, Lucas 4, 21, Juan 13, 18, Juan 17, 12. Por lo tanto, si Jesús mismo consideraba las Escrituras, en su caso el Antiguo Testamento, con tanta seriedad, especialmente en términos de la profecía que se estaba cumpliendo, ¿cuál debería ser nuestra actitud hacia la Biblia también? Deberíamos, la respuesta para esta pregunta de un servidor, deberíamos considerar la Biblia como la palabra de Dios, un libro sagrado, un libro totalmente sagrado. Mis hermanos, Cristo viene pronto, y usted puede ver aquí en la pantalla, qué hermosa será la venida de Cristo Jesús. He aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá. Eso lo encontramos en Apocalipsis 1:7. Y recuerde, mis hermanos, Cristo viene, y Cristo viene por ti. Por supuesto, todavía en este trimestre, segundo trimestre del 2020, vamos a seguir preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Tu amigo y servidor Joel Medina te saluda y te manda un abrazo fraternal donde quiera que te encuentres. Hasta la próxima semana, si Dios nos lo permite. Fe y esperanza.